historia muy linda, es una historia particular. Y es que en cierta ocasión se presentó una extraña reunión en un taller de carpintería. Y se trata de la asamblea de las herramientas. ¿Y quién era el presidente de la asamblea? El Martillo. Martillo era el presidente de la asamblea. Y la asamblea se reunió y le notificó, le dijo: señor Martillo, usted tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque es que usted hace demasiado ruido. Y además usted es demasiado duro en su trato con los demás. Usted es demasiado duro, se la pasa golpeando y golpeando ahí. ¿Y qué hizo el Martillo? Pues en última no tuvo más que aceptar el regaño, la reprimenda, y dijo: no, sí, pues sí, está bien, yo doy mi paso al costado. Pero si yo me voy, se tiene que ir el tornillo también. ¿Y por qué? Porque ese tornillo es un lento. Toca estarle dando vueltas y vueltas y vueltas ahí para que funcione. Eso la primera no funciona. Toca darle 2, 3, 4 vueltas para que sirva de algo. Y llamaron al tornillo. Es así, señor tornillo. Dijo: sí. Pero si yo me voy, se tiene que ir la lija también. Y la lija, digo: sí. ¿Por qué se tiene que ir la lija? Porque ella es muy áspera. Se la pasa teniendo fricciones con todo el mundo. Y con todo el mundo tiene roces. Entonces también con ese genecito que se gasta, pues que se vaya la lija también. Y entonces la lija levantó la mano. Digo: no, pues me voy yo, sí, pero también sí tiene que ir el metro. Digo: ¿y por qué sí tiene que ir el metro? Porque se crea un perfecto. Vive comparando a todo el mundo con él. Y midiendo a todo el mundo con él. No, ¿qué vamos a hacer con un perfecto? Que se vaya al metro también. Y alegre cuando en ese momento empezaron a escucharse ruidos a la entrada de la carpintería. Y al mejor estilo de Toy Story, ¿usted vio la película de Toy Story? ¿Sí? Todos corrieron a esconderse cada uno en su lugar. Y las herramientas volvieron a su lugar. Y entró el carpintero. Y llegó el carpintero, escogió unas piezas de madera y utilizó el martillo, utilizó tornillos, utilizó la lija, utilizó el metro y estuvo trabajando todo el día. Al finalizar de la jornada hizo un mueble hermosísimo. Hizo el carpintero. Y se fue a su trabajo. Tan pronto apagó la luz, saltaron otra vez las herramientas, otra vez a terminar la asamblea, y el sabio serrucho tomó la voz. El sabio serrucho tomó la vocería. Dijo: señores, ha quedado demostrado que todos nosotros tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con todos nosotros para sus propios propósitos. Y eso nos hace valiosos. Por eso fue que Él pagó un precio tan alto por cada uno de nosotros. Así que dejemos de enfocarnos en nuestros defectos y valoremos lo bueno que tenemos, porque al fin de cuentas los muebles no se hacen con uno solo de nosotros. Los muebles se hacen con la intervención de todos nosotros. Y esta es una historia que nos habla, que nos ilustra un poquito respecto al valor de la unidad, la importancia de la unidad. Porque la reflexión que hacía el serrucho es que el maestro nos necesita, o el maestro o el carpintero necesita todas las herramientas. Y yo estoy seguro, amados, que si el Señor nos puso en este lugar es porque Él nos necesita. Que Él podría trabajar solo, pero Él nos necesita. Así que anime a su hermano en esta mañana y dile: el maestro te necesita. El maestro te necesita. El maestro está contando contigo. Y si usted le tiene confianza, sea sincero, honesto y dígale: yo también te necesito. Yo te necesito. Y es que en esta campaña, amado, que estamos tratando, celebremos la recuperación, hay una gran verdad. Y es que nosotros, para celebrar la recuperación, necesitamos trabajar en unidad. Necesitamos trabajar en unidad. Por eso, de eso se trata precisamente este cuarto paso de celebremos la recuperación. Recordemos, paso número 1, reconoce tu realidad. Paso número 2,
enciende la esperanza. Paso número 3, comprométete con el cambio, era lo que vimos la semana pasada. Y paso número 4, únete a Dios y a un mentor. Únete a Dios y a un mentor, porque desde los primeros pasos de esta campaña venimos viendo que el proceso de la recuperación es un proceso que no se vive solo. El proceso de la recuperación es un proceso que no se puede realizar solo. Si nosotros pudiéramos restaurarnos solos, yo creo que hace rato ya todos hubiéramos cambiado. Ya hubiéramos arreglado nuestros problemas si nosotros pudiéramos solos, si dependiera solamente de nosotros. Pero como no depende solamente de nosotros, necesitamos aprender a trabajar en unidad. Y en ese proceso de ser restaurados por Dios y de ser ayudados por Dios, hay un innegociable. Y es que Dios va a usar herramientas humanas. Ese es un innegociable en nuestra restauración. El hecho de que Dios utilice herramientas humanas. Por eso, como Dios va a utilizar herramientas humanas, necesitamos trabajar en unidad. Porque si en este proceso habemos 3, está el Señor, estamos nosotros y están las otras personas a quienes Dios va a utilizar. Y necesitamos aprender a trabajar en unidad. Y la primera persona con quien necesitamos trabajar en unidad, pues claramente es con el Señor, y vamos a tener que trabajar con otros. Ahora, ¿es fácil trabajar en unidad? ¿Es fácil trabajar en equipo? Solito es muy fácil trabajar, pero ¿es fácil trabajar en equipo? No, realmente no. Siempre nos gusta trabajar mejor solos, porque cuando yo trabajo solo, nadie se opone a mis geniales ideas. No tengo que ponerme de acuerdo con nadie, no tengo que discutir con nadie, yo digo que se hace. Entonces es mucho más fácil. Trabajar solo rinde más. Esa es la verdad, es una verdad. Trabajar solo rinde más. Si trabajamos solos, llegamos más rápido. Pero si trabajamos juntos, llegamos más lejos. Más lejos. Trabajando solo se llega más rápido, pero trabajando juntos se llega más lejos. ¿Y le interesa llegar rápido o llegar lejos? Lejos. Si le interesa llegar lejos, va a tener que aprender a trabajar en equipo y a trabajar en unidad. En unidad. Ahora, ¿qué se necesita para trabajar en unidad? ¿Qué implicaciones hay para conseguir esa unidad? A la luz de la palabra, yo quiero compartir en esta mañana 3 implicaciones que tienen conseguir esa unidad. Y recuerde, la primera persona con quien debemos trabajar en unidad es con el Señor. ¿Y qué nos separa del Señor? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Recuerdo lo que dice Isaías 59:2. Son sus transgresiones, son sus maldades, son sus pecados los que han hecho un muro de división entre ustedes y yo. ¿Qué nos separa? El pecado. Es decir, que si queremos trabajar en unidad con Dios, lo primero que necesitamos hacer es tratar con nuestro propio pecado. Tratar con el pecado. Y a lo largo de la Escritura, nosotros vemos al Señor tratando con el pecado del hombre a lo largo de toda la Biblia. Pero hay un ejemplo en especial, y es el ejemplo del rey David, que yo creo que es un ejemplo con el que todos nos podemos identificar. Con el ejemplo del rey David. Porque era un hombre que amaba a Dios. Es más, la Escritura dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, él cometió un pequeño errorcito, ¿cierto? ¿Usted se acuerda cuál fue ese pequeño errorcito que él cometió con Betsabé? Un pequeño detalle, que eso no fue nada. Lo único que se le dio fue por acostarse con la mujer de uno de sus mejores soldados. Y en ese errorcito, en ese desliz, ella quedó embarazada. ¿Sí? Y cuando ella le cuenta que quedó embarazada, llama a traer a su soldado del frente de batalla, lo emborracha, queriendo que él se duerma con su esposa, con su legítima esposa, para endosarle el hijo a él. Y el tipo salió más correcto y dijo: no, yo estoy en plena guerra, yo que voy a andar durmiendo con mi esposa. Y lo emborrachó una y otra vez y no quiso.
lo envió al frente de batalla, con una carta en su propia mano, con su sentencia de muerte en su propia mano, lo envió al frente de batalla otra vez. Él llevaba su carta en la mano, le decía a su general, a Joab, Joab, hágame el favor, le pone a ese tipo en la primera línea de batalla, para que muera allá. Y así pasó. Murió Urías allá en el frente de batalla. Pasó más de un año y David siguió siendo el gran rey David. El grandioso rey David. La gente como el gran rey David que siempre gana, todo, ama a Dios, compone salmos. Pero llegó un día donde el Señor trató con su pecado, trató con él, le envió al profeta Natán. El profeta Natán, de una manera muy sabia, le cuenta una parábola, ¿cierto? Y después de que él cae en cuenta de su pecado, David compone 2 salmos. Uno es el Salmo 51 y otro es el Salmo 32. Aquí quiero invitarlo en esta mañana. Y vamos a ver ese tránsito que tuvo David en ese proceso de restauración. Vamos a ver los versículos del 1 al 5. Y mire el testimonio de David siendo tratado por el Señor. Dice el versículo primero, el capítulo 32, en la Nueva Versión Internacional, dice la palabra del Señor. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Bendito Dios, en esta mañana, Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, que así como ayudaste a David a transitar en este periodo de recuperación, como trataste con el pecado de David, lo hagas con nosotros. Y te lleves las lágrimas y nos permitas disfrutar de la dicha de la restauración. Porque dichoso aquel que es restaurado. Hay alegría, hay gozo. Deja a tu pueblo reír, Señor. Deja a tu pueblo reír. Deja a tu pueblo reír, Señor. Especialmente aquellos que llevan tiempo llorando y sufriendo por algo en específico. Guíalos en este proceso de restauración. Utiliza los instrumentos humanos que consideres, Señor. Síguelo haciendo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, que en esta mañana tu palabra, como enviaste tu palabra a través de Natán, que por la acción de tu Espíritu Santo, tu palabra sea enviada a cada uno de tus hijos, en particular, Señor. La necesitamos de verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aquí vemos ese testimonio personal de David siendo restaurado por el Señor. Y vemos esas 3 implicaciones. La primera de ellas, que implica trabajar con el Señor, volver a la unidad con Él, es una revisión profunda. Lo primero que necesitamos para trabajar en unidad es una revisión profunda. En el versículo 1 y 2 de este salmo, David está refiriéndose de diferentes maneras al pecado. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su
maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces él está utilizando varias palabras, está reconociendo las diferentes formas de su maldad, mis transgresiones, mi pecado, mi maldad, porque él tiene claro que ha ofendido al Señor y lo está reconociendo. Y él dice, dichoso aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Y como lo vamos a ver más adelante en un texto de Juan, el mayor engaño que nosotros pudiéramos cometer con nosotros mismos es el pensar que no tenemos pecado. Pensar que no somos tan malos después de todo. O sea, que yo no soy, no es que mi vecino, fulano, sutano, ese sí es garabito, ese sí es malo, yo no soy tan malo. Ese es uno de los peores engaños que pudiéramos cometernos con nosotros mismos, pensar que no tenemos pecado. Esto nos debe llevar a hacer un inventario moral de nuestra propia vida, a sentarnos a solas con el Señor, porque este inventario moral se debe hacer a solas con el Señor, con calma, a solas con el Señor, un ambiente de oración. Y es un espacio para hacerle preguntas al Señor y para hacerme preguntas a mí mismo y decir, bueno, en medio de esto que estoy pasando, en medio de esto que estoy viviendo, ¿de qué soy culpable? ¿De qué me siento culpable hoy? De esto que está pasando con mi familia, de esto que pasa con mi economía, de esto que está pasando con mi esposo, con mi esposa. ¿De qué soy culpable yo? ¿Qué es lo que yo necesito cambiar? ¿Qué es lo que yo necesito cambiar? Y es importante que lo podamos escribir y que hagamos ese examen. Eso es lo que hace, lo que el profeta Jeremías en su libro de las Lamentaciones le manda a hacer al pueblo de Israel. ¿Cuándo se lo manda a hacer? Cuando están en el exilio, cuando están mal, cuando están en la crisis. Jeremías les da esa instrucción. Dice, examinemos y pongamos a prueba nuestras conductas. Examinémonos, hagamos un inventario moral, revisémonos, pongamos a prueba nuestras conductas y volvamos al Señor. Eso le dice Jeremías a un pueblo que está en el exilio, que está viviendo una crisis tremenda. Entonces, en ese ambiente de oración, oramos con papel y lápiz, le decimos, Señor, muéstrame con qué te estoy desagradando. Y es seguro que van a salir cosas que de pronto no las habíamos visto, que no las habíamos considerado. Y es que el propósito, amados, de esto, ni siquiera es que seamos sinceros con Dios. El propósito de este ejercicio es que seamos sinceros con nosotros mismos. Que podamos ser sinceros con nosotros mismos. ¿O es que acaso hay algo oculto de nuestra vida a los ojos de Dios? Nada, Él ya lo conoce. Él no se va a sentar y dice, Señor, es que yo he pecado en esto. Eso, de verdad. Esa no va a ser la actitud del Señor. Él ya lo sabía. Pero este ejercicio nos va a ayudar especialmente a sincerarnos con nosotros mismos, porque hasta que no reconozcamos nuestra responsabilidad, no va a haber recuperación. Por eso, aquí es importante no intentar ocultar nada. Porque recordemos que nuestra tendencia como seres humanos, cada vez que nos descubren haciendo algo malo, es minimizarlo, reducirlo, cambiar la versión, o algo para que no quedemos tan mal como ya nos descubrieron. ¿Cierto? Y te descubrieron que te quedaste con una plata. Dice, no, es que esa plata me la debían. Era que me la debían y por eso yo me quedé con esa plata, porque era que me la debían, o lo que sea. Siempre tendemos a evitar, a ocultar nuestro pecado para no quedar mal con las otras personas. Quitamos detalles. Y la idea es que aquí, a solas con el Señor, no evitemos nada y no ocultemos nada. Hay que sacar toda la luz y llamar cada pecado por su nombre. Y eso es lo primero que hay que hacer para poder encontrar esta unidad con el Señor. Ese inventario moral. Poner la tarea, papel y lápiz, orar, Señor, muestra. Dime. Eso es lo primero, pero no es lo único. Porque es que en segundo lugar, o la segunda implicación que hay en trabajar en esta unidad, es una confesión genuina.
hacer una confesión genuina. Porque cuando hacemos este inventario moral, es como cuando hacemos aseo en casa. Y entonces usted hace aseo en casa y empieza, aseo general, ¿cierto? Y entonces empieza a revolcar cosas, mueve cama, mueve sillas, este mueble que nunca lo corre. Y usted empieza a sacar por allá, a sacar basura, encontrarse un poco de cosas que ni siquiera sabía que estaban por ahí. Y a veces se da cuenta de cosas y dice, vea, esto es lo que olía tan maluco. Vea lo escondido allá, botado detrás de la estufa. ¿Cierto? Que un pedazo de carne haya botado detrás de la estufa, esa vaina olía maluco. Y usted al revolcar, se da cuenta, lo mete en bolsas. Al hacer ese inventario moral es como si usted empacara todo, pero ahí no terminó el aseo. Después, ¿qué hay que hacer? Botar la basura, porque si usted lo deja solamente ahí guardado, pues tarde o temprano esa vaina se va a dañar y va a su casa, no va a haber quien se la aguante. Por eso, el segundo ejercicio es la confesión. La confesión al Señor. Pedir perdón al Señor. Ahí es como si tomáramos esas bolsas negras y empezáramos a sacarlas al contenedor. Reconozco esto, ahora te pido perdón. Eso es lo que dice David, los versículos de 3 al 5. Dice, mientras guardé silencio, ¿qué pasó con sus huesos? Se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Sabes qué está reconociendo David? Que a pesar de que durante más de un año él guardó silencio respecto a lo que había pasado y nadie sabía nada, o allá afuera nadie sabía nada, Dios sí sabía y en él había un peso. Tu mano pesaba sobre mí. El Espíritu Santo lo contristaba, el Espíritu Santo lo incomodaba. La mano de Dios estaba sobre él. Esto está mal contigo. ¿Sí? Y hasta empezó a enfermar. Hasta empezó a enfermarse. ¿Por qué? Por la falta de confesión. Dice el versículo 5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. ¿Y qué pasó? Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces, estos versículos dejan ver la agonía de David siendo confrontado por el Señor por no haber confesado su pecado, por la culpa que había dentro de él. La culpa. Y es que precisamente es la culpa uno de los principales factores que no nos dejan avanzar en nuestro proceso de recuperación. La culpa destruye nuestra confianza. Usted no puede desarrollar confianza en el Señor mientras se sienta culpable. Mientras nos sentimos culpables, no podemos desarrollar confianza en el Señor. De hecho, constantemente nos vamos a ver señalados. Constantemente vamos a estar con esa desazón. ¿Será que me descubrieron? ¿Será que se dieron cuenta quién soy? ¿Será que se dieron cuenta de la embarrada que hice? Y esa culpa no nos deja avanzar a la recuperación. ¿Sí? La culpa no puede cambiar el pasado, amados. La culpa no puede cambiar el pasado, así como la preocupación no puede cambiar el futuro. Preocuparnos no va a cambiar el futuro. Culparnos no va a cambiar nuestro pasado. Por eso, para quitar esta carga de la culpa, necesitamos la confesión, porque ella no nos deja avanzar. Vivir con culpa es como intentar manejar un carro mirando solamente el retrovisor. ¿Qué va a pasar si intentas manejar el carro solamente mirando el retrovisor? No avanzas nada, te vas a estrellar. ¿Cierto? Te vas a estrellar. Teniendo el panorámico si solamente te quedas mirando en el retrovisor. Eso es lo que hace aquel que está cargado por la culpa. Tiene algo que lo está llevando solamente a mirar hacia atrás. Por eso, reitero, para liberarnos de la culpa necesitamos confesar nuestro pecado. Reconocer delante de Dios y delante de otros que hemos pecado contra el Señor. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto confesar? Porque nos da pena. Nos da pena. ¿Qué van a pensar? ¿Qué pensarán de mí si se enteran que 6 veces he intentado envenenar a mi suegra?
¿Qué pensarán de mí? Si se dan cuenta de mis oscuras intenciones. ¿Qué dirá la gente de mí? ¿Qué dirá el Señor si yo le confieso esto? ¿Sí? No podemos cometer el mismo error con Dios. ¿Qué va a pensar Dios de mí? Amados, a Dios no lo escandaliza nada. A Dios no lo sorprende nada. Las peores formas de pecado, el Señor ya las conoce. Pastor, es que yo hice algo tan malo, 6 veces he intentado tener a mi suegro, hice algo tan terrible. Mira, amados, no pienses que tienes un pecado tan grande que Dios se va a escandalizar. Las peores formas de maldad, Dios ya las conoce todas. Y de hecho las expone en su palabra. ¿Usted ha leído el último capítulo del libro de los Jueces? ¿Conoce la historia del levita y su concubina? Este varón, un levita de la tribu de Leví, que ministraba al Señor, tiene una concubina. Llega a una ciudad, los varones de esa ciudad de Benjamín quieren tener intimidad con el levita, como pasa en Sodoma y Gomorra. ¿Y sabes qué hace el levita? Dice, no, conmigo no, cojan a esta, y saca a su concubina para que abusen de ella. Abusan de ella toda la noche los pobladores de la ciudad. Ella, medio muerta, llega a casa con las manos en el umbral. El levita abre la puerta y ella cae ahí y muere. Después de ser sido abusada toda la noche. ¿Sabes qué hace el levita? La corta en 12 pedazos. La pica en 12 pedazos y manda un pedazo a cada una de las ciudades de Israel. Miren la afrenta, miren el mal que ha pasado en Benjamín. Ese es el mal que el Señor nos expone en su palabra. Ese tipo de mal que Él no lo oculta. Es el mismo tipo de mal del pueblo de Israel cuando estaban en crisis, de una mujer, de 2 mujeres que vinieron a reclamar delante del rey de turno porque una había engañado a la otra. ¿Y en qué la engañó? En que habían convenido en medio de la hambruna comerse a sus hijos, comerse a sus propios hijos. La hambruna los llevó al canibalismo. ¿Sabes lo que es llegar a ese nivel? De tener esa sangre fría de comerte tu propio hijo. Y llegaron a ese convenio y uno entregó a su hijo y se lo comió. Y cuando ya se terminó la comida, días después se fueron a buscar el otro hijo, pues la otra madre lo escondió. Y entonces la otra, que se siente engañada, va a donde a tener, es que esta mujer me engañó. Y le cuentan esa historia de desgracia, de descomposición moral, social, en medio del pueblo de Dios. Entonces, ¿crees que alguno de tus pecados, por más terrible que sea, podría sorprender a Dios y ser algo demasiado terrible como para confesárselo a Él? Claro que no, amado. Claro que no. Y puedes haber hecho mucho mal. Porque aquí hay víctimas. Posiblemente hay victimarios, amén. Personas que reconoces que hiciste daño a alguien, que perjudicaste la vida de alguien, que hiciste cosas terribles. Puedes tener esa plena confianza y esa plena seguridad en el Señor. Porque esto es lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice, reitero, el mayor engaño del hombre. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos, no, es que yo no soy tan malo, es que yo no tengo pecado, te estás engañando, no te engañes. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, como veíamos cuál es el resultado en el Salmo anterior, en el 32, cuál es el resultado de ocultar el pecado: cansancio, dolor, enfermedad, peso, culpa, maldición. Ese es el resultado de atadura, de ocultar el pecado. Pero según nos lo deja ver Juan, ¿cuál es el resultado de la confesión? El perdón. El perdón y la restauración. ¿Cuál es la raíz de todas nuestras crisis? El pecado. Las ramas son muchas, el tronco de la crisis es mucha, pero la raíz, por donde la busques, es solo una: pecado. Alguna de nuestras formas, de nuestro pecado o del pecado de otros. Por eso aquí está la clave de la restauración. Por sacar eso.
Poder confesar eso, porque ahí estás cortando el mal de raíz. Ahora, ¿qué es lo único que necesitamos para ser perdonados por Dios? Confesar. Y lo único que necesitamos para ser perdonados por el Señor. A diferencia de nosotros que vivimos condicionando el perdón a muchas cosas. Es que si tú cambias y si tú dejas de hacer esto, yo te perdono. Es que si usted deja esa actitud tan harta que tiene, bueno, entonces nos reconciliamos y yo te perdono. Nosotros condicionamos el perdón a diferentes cosas. Dios condiciona el perdón a una sola cosa: a la confesión. Es a lo único a lo que Dios está condicionando el perdón. Por eso, amados, nosotros, y eso es una buena noticia, no necesitamos subir a Montserrat de rodillas, no necesitamos arrodillarnos sobre granos de maíz, darnos latigazos para que Dios nos perdone. No necesitamos nada de eso. Lo único que necesitamos es confesar. Y de esto claramente entendemos que el único pecado que Dios no perdona, ¿cuál es el único pecado que Dios no perdona? El que no se confiesa. El único pecado que Dios no perdona es el que no se confiesa. Si tú lo confiesas, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a perdonar. Te va a perdonar. ¿Sí? Ahora, algunos errores en este momento de la confesión. Errores que nosotros debemos evitar. Número 1, intentar negociar con Dios. No intente negociar con Dios. Señor, te prometo que si tú me perdonas esta, si tú me sacas de esta y si tú me perdonas esta, yo no vuelvo a cometer ese mismo pecado. Porque si esa es su debilidad histórica de hace años y está en ese proceso, lo más probable es que más adelante pueda tener una recaída. Entonces no necesitamos negociar, comprometernos de esta manera con Dios para que nos perdone. No necesitamos intentar sobornar a Dios. Señor, es que si tú me perdonas, si tú me sacas de esta, ahora sí, Pachuchito, todos los domingos voy a estar en la iglesia, voy a aportar bien, cada mes voy a tener mi diezmo, voy a hacerlo uno, voy a dar mercados, lo que sea. No necesitas intentar sobornar a Dios. No funciona así. Nada de eso es necesario. Solamente que necesitamos confesar y creer que Él nos va a perdonar. Recordemos que Dios no piensa como nosotros, que Él no juzga como nosotros, que Él es santo, 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 que Él es un Dios completamente otro, un Dios completamente diferente. Y la verdad que nos deja ver la palabra es que Dios está más dispuesto a perdonar de lo que nosotros mismos estamos dispuestos a confesar. Para nosotros muchas veces es difícil confesar, pero para el Señor no es difícil. No es difícil perdonar. Entonces, en este paso, la confesión, la primera confesión y la más importante que debemos hacer es al Señor. Pero no es la única. No es la única. Recordemos esta verdad, que el Señor para restaurar acostumbra a usar instrumentos humanos. Y va a seguir usando instrumentos humanos. Les recuerdo que usted compartimos el planeta con cerca de 8.100 millones de personas. 8.100 millones de personas creadas por el solo Dios, por el único Dios verdadero, que así no lo reconozcan al Dios de la vida como el Dios verdadero, Dios igual los usa para el cumplimiento de sus planes. Así ellos no lo quieran reconocer. Dios va a usar instrumentos humanos en nuestro proceso de restauración. Históricamente siempre lo ha hecho. Es por eso que en tercer lugar, amados, trabajar en unidad implica una ayuda sincera. Si queremos trabajar en unidad necesitamos una ayuda sincera y esto equivale a buscar un mentor. Necesitamos en el proceso de recuperación buscar un mentor, alguien que nos acompañe. Porque es que, amados, la vida cristiana no se puede vivir solo.
La vida cristiana no se puede y no se debe vivir de una manera aislada. Estos movimientos monásticos, de algunos, de hecho, en el primer siglo de la iglesia, algunas personas, después de haber creído en Jesucristo, optaron por aislarse, irse a regiones apartadas. ¿Para qué? Para estar completamente apartado del mundo, porque es que el mundo nos contamina, nos ensucia. Y entonces yo solamente me voy a dedicar a la meditación de la palabra, a la oración. Pero se aislaron completamente. Ese no es el propósito de Dios de ninguna manera. El Señor, al referirse a la iglesia, nos llama luz y nos llama sal. Y dice que la luz no se puede esconder. No se enciende una luz para meterla debajo de la mesa. No. Tiene que estar encima que alumbra a todo el mundo. No nos podemos esconder. ¿Sí? Y recordemos que cuando el Señor nos salvó, ¿y cuántas personas salvas hay acá? Amén. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Amén. Cuando Él nos salvó, nos hizo miembros del cuerpo de Cristo a través de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. Pertenecemos al cuerpo del Señor. Y eso se vive al unirse a una comunidad de miembros. Al estar unido a una comunidad de miembros, ahí vivimos nuestra unión con Cristo. Y desarrollamos su carácter a través del mutuo mentoreo, a través de la acción de los diferentes miembros del cuerpo. Por eso es que nosotros necesitamos mentores que nos ayuden en el proceso de recuperación. Debemos buscar la persona o las personas que puedan acompañarnos en medio de nuestro proceso y admitir también nuestra lucha, nuestra falla y nuestro pecado con ellos. Admitirlo delante de ellos. Y puedes decir, pastor, pero ¿qué necesidad hay de boletearse, pastor? ¿Qué necesidad de tener que involucrar a otra persona? No lo hago yo a solas con Dios y ya, no es mejor. Hago mi lista, oro al Señor, le pido perdón y ya. ¿Por qué necesito exponerme a otra persona? Porque esto es parte del proceso de restauración establecido por Dios. David no vivió su proceso solo. Él tuvo un Natán, alguien que lo confrontó. Y ese mismo que lo confrontó, no fue alguien que fue, le pegó su base y se fue. No, él lo acompañó. Al punto que Natán se convirtió en uno de sus asesores junto al vidente Gad. Natán acompaña a David durante muchos años adelante de su reinado. Él lo advierte ante la rebelión de Adonías, creo que fue, o de Absalón. Cuando uno de sus hijos se rebela, Natán es el primero que va a avisarle a David porque lo asesoraba, lo acompañaba. Estaba con él, caminaba con él. ¿Sí? Y este mismo principio es el que nosotros vemos aplicado en la iglesia. Este principio de restauración. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Por eso, confiésenle sus pecados solamente a Dios. ¿Qué dice ahí? Confiesen sus pecados unos a otros. Y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Confiesen sus pecados unos a otros. Unos a otros. ¿Y qué más? ¿Solo la confesión? No. ¿Qué más deben hacer? Oren unos por otros. Acompáñense. Ayúdense. Oren unos por otros. ¿Y qué va a pasar después de eso? Van a ser sanados. ¿Cuál va a ser el resultado de este proceso que plantea el Señor? La sanidad. Van a ser sanados. Entonces, ¿qué es lo que está afirmando el Señor? Que así no sea el método que más nos guste, es un método efectivo. Es un método efectivo porque dice que esto es poderoso, que esto es eficaz. Que esto es poderoso y que esto es eficaz para la restauración. Entonces,
aunque la Escritura o la Biblia no nos habla de la confesión delante de un ministro, delante de un sacerdote, que tengamos que ir allá a confesarnos, sí nos habla, amados, de la importancia y el valor clave que tiene la confesión. Es que de hecho, aún dentro del catolicismo, el problema no está en la confesión, el problema está en la penitencia. Ese es el problema. Que tú vayas, te confieses, listo, 4 Padres Nuestros y ya problema solucionado. A Monserrate de rodillas y ya problema solucionado. Eso es lo que está mal, la penitencia es lo que está mal, pero el ejercicio de la confesión es una gran bendición. Y muchas veces la falta de sanidad dentro de la iglesia está asociada precisamente a la falta de confesión de los unos a los otros. Y el Espíritu Santo, amado, nos deja ver por medio de Santiago que nosotros necesitamos que otros nos acompañen y nos ayuden a orar para que podamos nosotros ser restaurados. Y que esto es efectivo. Y es que, amados, a esos secretos que nos aferramos, esos secretos a los que tanto nos aferramos, esos secretos son los que nos enferman. Son los que nos enferman. Y el día que seamos capaces de revelar nuestros sentimientos ante el Señor y ante otros, ese día empieza nuestra sanidad. Ese día empieza nuestra restauración. Y de manera, amado, que ese secreto que más quieres guardar, ese secreto que más quieres ocultar, es el que más necesitas soltar. Y es el que más necesitas contar. ¿Para qué? Para poder ser restaurado. Ahora, claramente, no se trata de contarle todo a todo el mundo. No se trata de contarle todo a todo el mundo. Porque definitivamente hay gente a la que es mejor no contarle las cosas. Definitivamente. ¿Sí? Y de hecho, está la historia de 3 curitas que se reunieron ahí en un simposio de sacerdotes. Y decían, vean, nosotros recibimos confesiones de todo el mundo, pero ¿quién nos confiesa a nosotros? Nosotros mismos cargados. Y necesitamos confesarnos. Y estaban ahí los 3 curitas. Y dicen, bueno, está bien, yo les cuento lo primero, les confieso, por favor. Tengo un problema con la bebida. Me emborracho. Abro allá esos cajones del vino para consagrarlo, los ocupo y los lleno ahí de agua y me tomo, fin de semana, me tomo mis traguitos. Y el segundo, ¿tú con qué luchas? Dice, no, es que tengo problema con el juego. Yo me la paso metido allá en las máquinas jugando la plata, a veces cojo de las limonas allá y vendo también, pero a veces gano. Sí, pero tengo un problema con el juego. Y usted, yo no he podido dejar el chisme. Y esta tarde tengo reunión con el obispo. Y no he podido con el chisme. Entonces, amado, realmente hay gente a la que es mejor no contarle las cosas. No se debe confiar en todo el mundo, no se puede confiar en todo el mundo, definitivamente. Pero eso no quita la verdad bíblica de que necesitamos encontrar por lo menos una persona. Por lo menos una persona. Una persona con la que tengamos la suficiente confianza para ser totalmente honestos con esa persona. 1 o 2. Y esto aplica para todos nosotros sin importar los años que lleves en el Evangelio, sin importar la madurez espiritual que crees que tienes. Piensa en Moisés. Moisés estaba liderando una multitud de casi 3 millones de personas, hablaba cara a cara con Dios, les enseñaba la ley, les enseñaba la palabra y tuvo que ser mentoreado en un área por su suegro. Y cuando su suegro lo ve, dice, venga, hermano, mío, ¿usted qué está haciendo? Usted se va a quemar ahí. Y tiene que su suegro venir a confrontarlo, a aconsejarlo, y eso fue una bendición para él, y era el gran Moisés. Pero necesitó de un mentor en un área específica de su vida.
Saulo de Tarso, había obtenido un encuentro genuino con el Señor, había sido bautizado por el Espíritu Santo, se había encontrado con el Señor cara a cara. Necesitó un Bernabé, necesitó un varón que lo llevara de la mano, lo conectara con la iglesia y dijera: ven, no tengas temor, vamos a presentarnos, vamos a tal lugar. Necesitó un Bernabé. El apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, no, mi apóstol Pedro, 3,000 personas en un solo sermón, curaba a las personas con la sombra. Tuvo que ser mentoreado por Pablo, confrontado por él. En algún momento, cuando estaban allá en las iglesias de Galacia, que él quería apartarse y no quería comer con los gentiles, porque ¿qué dirán? Dijo Pablo, y tuve que reprenderlo a Pedro. Él tuvo que ser mentoreado también. Y nosotros, sin importar nuestro nivel espiritual, nosotros también lo necesitamos. Si ellos lo necesitaron, ¿cuánto más nosotros lo vamos a necesitar? Ahora, ¿cómo escogemos esa persona? En primer lugar, tiene que ser del mismo género. Aquí sí, el principio de la reina: hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo y en sentido contrario. Pero tienes que ser mentoreado por alguien de tu mismo género. Porque imagina, si estás en un problema moral, sexual, y vas a ser mentoreado por una persona del sexo opuesto, vas a agrandar el problema. Lo más probable es que resultes agrandando el problema. Entonces necesitas ser mentoreado por una persona del mismo género. ¿Y por qué hay esa afinidad? Entre mujeres van a entender cosas de mujeres y varones van a entender la perspectiva masculina. Van a entender la perspectiva masculina. Entonces debe ser del mismo género. En segundo lugar, debe ser alguien en quien sientas confianza. Alguien capaz de mantener la confidencialidad de aquello que le estás contando. Que sea capaz de mantener la confidencialidad de aquello que le estás contando. ¿Sí? No puede ser como el tercer curito. Sí, que tiene problema con el chiquito. Tercero, alguien que sea maduro espiritualmente. Alguien que entienda el valor de aquello que tú estás haciendo. Porque créeme, el hecho de que alguien te busque para querer confesarte sus luchas, para eso se requiere valor. Esa persona está actuando con valentía. Y uno debe valorar eso, de que esa persona haya sentido la suficiente confianza en uno para contarle. Tiene que ser alguien que tenga la suficiente madurez para reflejar la misericordia y el perdón de Cristo. Alguien que te va a mirar con esa misericordia. Ahora, claramente, no vamos a buscar el que nos patrocina. No busques al patrocinador, busque a aquel que tiene la completa sinceridad de decirte: hey, eso está mal. Y no alguien que te va a dar cuerda en lo que estás haciendo. Decir: no, es que encontré otra persona ya en mi trabajo y me está moviendo el piso. No, sí, hágale, porque es que ese marido que usted tiene hijos. No sirve esa persona. Alguien que con la verdad de la palabra sea capaz de confrontarte y sea capaz de amarte con la verdad. Y preferiblemente alguien que vaya unos pasos adelante en aquello que tú estás luchando. Ojo, que no necesariamente puede ser alguien, de pronto es alguien que comparte tu misma lucha. La comparte, es decir, puede que sea alguien que no la ha superado, pero sí tiene que ser alguien que vaya unos pasos más adelante. Alguien que haya recorrido parte del camino que tú no hayas recorrido y que lo esté superando. Alguien que te vaya a ayudar en eso. Y aquí el principal obstáculo para eso, amados, el principal obstáculo para vencer esto es el obstáculo del miedo. Porque es muy fácil decir: pastor, es que hoy en día no se puede confiar en nadie. Es que no se puede confiar en nadie. Además, la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Eso dice la palabra, hermano, aleluya. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Eso dice la Biblia? Sí, hermano. Sí dice, pero entendamos bien el texto. Miremos la expresión del profeta Jeremías 17:5. ¿Verdad? Si lo tienes en Reina Valera,
porque creo que ese está en NBI. Lo doy en NBI. Si lo puedes ubicar rápidamente, Reina Valera. Mira qué es lo que está diciendo. Maldito aquel que confía en los hombres, dice el Reina Valera, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. La Reina Valera, que es una versión más literal, todavía más ajustada al texto, a los textos originales. Maldito el hombre que confía en el hombre que pone su confianza en la fuerza de su brazo. En la fuerza de su brazo. Es que el mayor problema no está en confiar en los demás, está en confiar solamente en uno mismo. No, yo puedo solo con eso. Es un berraco, no pude con esto ahora mismo, yo también puedo con esto. Que confía en él mismo. Ese realmente es el sentido del texto. Más que exhortarnos. Y pone carne por su brazo, o sea, por su propio brazo. Nueva Biblia de las Américas lo dice de esta manera, que pone la confianza en la fuerza de su propio brazo. El problema más que confiar en las demás personas es confiar demasiado en nosotros mismos. A eso es a lo que hace referencia el texto. A eso es a lo que está haciendo referencia el texto. Por eso le dice, versículo 7, versículo 8, bendito el hombre que confía en el Señor. Que no confía solamente en la fuerza de su brazo, sino que confía en el Señor. Y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. El hombre que confía en el Señor es un hombre fructífero. ¿Y quién es el hombre que confía en el Señor? El hombre que es capaz de hacer las cosas a la manera del Señor. El que es capaz de hacer las cosas a la manera de Dios está confiando en Dios. De esto se trata, soltar el control de lo que hablamos la semana pasada. Soltar el control, es decir, Señor, yo creo en tu estilo, yo creo en tu instrucción, yo creo en lo que tú has establecido. Hay cosas que no me gustan mucho, pero creo que si tú las dices, si tú lo estableciste así, creo que eso es lo más conveniente. Y amados, claro que hay riesgo en confiar en las personas. Claro que hay riesgo. Pero a la luz de la palabra no tenemos más alternativa que correr ese riesgo. Necesitamos atrevernos a correr ese riesgo. Porque como vimos en la historia del carpintero, cada una de estas herramientas tiene sus propios defectos. Una es muy áspera, la otra es muy dura. Tiene sus propios defectos. Sin embargo, debemos entender que muchas veces aquello que para nosotros es un defecto, parece un defecto, ¿no? Además, obedece al diseño de Dios. Y Dios lo hizo así, con un plan. Hizo el martillo duro porque tiene que golpear. Por eso lo hizo duro. Hizo a la liga áspera porque si no fuera áspera, no sería capaz de dejar esas superficies tan lisas y tan agradables al tacto. Si no fuera áspera. Pues cada uno de estos instrumentos, de estas herramientas que el Señor ha diseñado, tienen cosas que posiblemente no nos gustan, pero son las herramientas que Dios va a usar. Y son efectivas en las manos del maestro. Son efectivas en las manos del maestro. Otro reto que nos está planteando este paso, amados, es el de nosotros mismos como iglesia convertirnos en una comunidad de gracia. Una comunidad que en vez de apresurarse a juzgar, se apresura a restaurar. A dar la mano a restaurar. Y no simplemente a juzgar, no, es que fulano sí es terrible. Dame decir. No, es que fulano, y toma la Santa Cena.
Y es que es pero terrible. Entonces que deberíamos, en vez de apresurarnos a juzgar a la otra persona, es como si ver al caído y apresurarse a darle una patada. En ocasiones así se comporta la iglesia. Y necesitamos ver al caído y apresurarnos a recogerlo. Alguien decía que en el único lugar en la única guerra, donde mueren, en el único ejército donde mueren más soldados por fuego amigo, es dentro de la iglesia. A que no nos miramos con gracia, que no la embarra y queremos irle con toda. Y dice Pablo al escribir a los Gálatas, en este proceso de restauración que debemos hacer, porque es el estilo del Señor, es el diseño de Dios. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que leen la Biblia, ustedes que se congregan, ustedes que oran, ustedes que ayunan, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. A ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Al descubrir el pecado, mi hermano, necesito considerarme a mí mismo y reconocer que él no peca más, él peca diferente. Y de pronto es algo en lo que los dos pecamos también. Pero que él peca diferente, no que su pecado es mayor al mío. Ese es el reto para nosotros como iglesia. Pero reitero, sobre todo el reto más importante que nos plantea el Señor hoy es el de llegar a ese nivel de conseguir confiar en otros. Conseguir confiar en esta iglesia. En esta iglesia donde el Señor te ha puesto. Esta imperfecta iglesia. De llegar a ese nivel de confiar. ¿Por qué? Porque al hacerlo demostramos que confiamos en Dios. Si conseguimos llegar a confiar en la iglesia, estamos demostrando, Señor, yo confío en lo que tú has establecido. Yo confío en lo que tú me estás diciendo. Porque Dios nos manda a buscar personas confiables y abrir nuestro corazón con ellas. ¿Y por qué deberíamos creer en las personas? ¿Por qué arriesgarnos? Por una razón muy sencilla, amados. Porque Dios cree en las personas. Si el Señor se arriesga con nosotros, ¿no deberíamos arriesgarnos nosotros también? Él está creyendo en las personas. Nos dejó la misión de hacer discípulos. Muchachos, yo me voy y ustedes quedan acá. Es parte del mensaje. Aunque ciertamente ustedes quedan acá a cargo. Es decir, mira, tú quedas al frente del negocio, o atiendes, pero tranquilo que yo estoy aquí. Yo no me he ido del local. Yo estoy aquí contigo. Porque Él trabaja en unidad con su pueblo. Ustedes no lo van a hacer solos. No lo van a hacer solos. Y por eso dice Juan, capítulo 17, 22 al 23. Mira esta verdad. Yo les he dado la gloria que me diste. El Señor refiriéndose a sus discípulos. Tú eres un portador de la gloria de Dios. Eres un portador de la gloria de Dios. Eso es una verdad. Él nos ha dado su gloria. ¿Para qué? Para que sean uno, para que tengan unidad, así como nosotros, como Cristo y el Padre son uno. Yo en ellos. Yo en ellos. Tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado. Debemos confiar en esas personas porque eres un portador de la imagen y de la presencia de Dios. ¿De verdad, pastor? Sí. Sí. Esa es la verdad que dice el Señor. Por eso necesitamos valorar tanto este lugar y valorar tanto estas herramientas imperfectas. Valorarlas tanto porque son ellas las que Dios va a utilizar. Porque es que así funciona. Eso es un movimiento centrífugo y centrípeto. O sea, de afuera para adentro
de adentro hacia afuera. Dios se quiere restaurar. ¿Por qué Dios se quiere sanar y por qué Dios se quiere restaurar? Porque es que tú vas a ser el instrumento que Él va a utilizar para restaurar a otros. Porque es que tú vas a ser instrumento de restauración de otros. En un área tú me restauras a mí y en otra área yo te restauro a ti. El Señor, que es el todo en todos, se sigue moviendo de una manera genial, de una manera extraordinaria, cumpliendo sus propósitos como solo Él lo puede hacer. Como solo Él lo puede hacer. Al punto de utilizar esos defectos de esa persona para ayudarte. Es que ni siquiera solamente utiliza sus virtudes, aún los defectos de esa otra persona te ayudan, te pulen, te forman, nos ayudan. Entonces no tengamos temor y disfrutemos de esta bendición, porque esas luchas, esas batallas que tú tienes hoy, esos dolores que enfrentas hoy, esas victorias que tú vas a tener a futuro, son el insumo que Dios va a usar para restaurar a otros. Son el insumo que Dios va a usar para restaurar a otros. Entonces, amados, quisiera que guardaran esta verdad en esta tarde, en esta mañana todavía. Y es que Dios, herramientas defectuosas, Dios sabe utilizar para grandes obras realizadas. Por eso, en sus formas debemos aprender a confiar. No se trata de la herramienta, se trata del maestro en quien está esa herramienta. Sí, y Él es tan bueno, es tan experto que con una herramienta fallando hace unas cosas extraordinarias. Es tan experto. Es tan grandioso nuestro Dios. Es tan grandioso nuestro Dios. Por eso de pie, démosle gracias al Señor.